Sección patrocinada por Alimento para Caballos Zeus. Zeus Nutrición Equina. Cuenta una leyenda que Mahoma, queriendo seleccionar los mejores caballos para la guerra, ordenó soltar una manada que llevaba varios días sin agua. Cuando, sedientos, galopaban hacia el cercano río, ordenó al corneta llamar a combate. 5 yeguas, en lugar de ir al río a calmar su sed con los demás, se volvieron y acudieron rápidas a la llamada. Asegura esa leyenda que el profeta bendijo a esas 5 yeguas y que de ellas descienden todos los pura sangre árabes. Estas míticas yeguas se dice que poseían diferentes cualidades, tanto morfológicas como de carácter, dando origen a las 5 familias de caballos árabes que tomaron sus nombres de ellas: Koeilah, Obayah, Hamdani, Saklawi y Habdad, a quien también llamaron Muniki. Pero el origen del caballo árabe es muy anterior. Se sabe que unos 50.000 años antes de Cristo, manadas de caballos salvajes habitaban amplias zonas de la península arábica y Egipto. Para las tribus nómadas del desierto, los beduinos, el caballo era uno de los bienes más preciados. No sabemos si fueron los primeros en domarlo. En todo caso, fueron los grandes promotores de esta raza. No mezclaban sus caballos con los de otra casta y los seleccionaban tratando de obtener un animal dócil a la vez que veloz y resistente, capaz de soportar la dura vida del desierto. A ellos habría que atribuir en gran parte el mérito de que el caballo árabe haya mantenido sus características y pureza de sangre hasta nuestros días. Sin embargo, quien ha quedado para la historia como el primer gran criador y seleccionador de esta raza es el rey Salomón, que, unos 950 años antes de Cristo, reunió cerca de 50.000 caballos procedentes de los desiertos de Arabia y Egipto. La leyenda cuenta que de su mejor semental descienden las famosas 5 yeguas de Mahoma. Pero fue este quien, en el siglo VII, dio el impulso definitivo al caballo árabe. Conocedor de sus cualidades y aptitudes para la guerra, por su resistencia y velocidad, convierte su cría en algo ligado a la religión, con recompensa en el paraíso. La Guerra Santa del Islam lo expandió a través del norte de África hasta Europa. El caballo árabe no deriva de ninguna otra raza, sino que es una raza primigenia. Por ello, sus caracteres predominan al cruzarse con otras y está presente en la creación de muchas de las actuales, como el pura sangre inglés. Ha sido el mejorador de razas por excelencia. Al contrario que ocurre con otras razas, en los árabes no existe un estándar definido. Esto es algo que solo se da en los pura sangre. Las otras razas se han creado buscando un caballo con unas determinadas características y han de ajustarse a ellas. Sin embargo, entre los caballos árabes hay una gran diversidad, motivada por la existencia de las distintas líneas originales o familias. Pero dentro de esta diversidad hay unas características comunes que lo hacen inconfundible. En su pequeña cabeza, con la frente ancha, plana y el perfil típicamente cóncavo, destacan unos ojos grandes y expresivos. El hocico es pequeño y delicado, con unos grandes hollares. Su cuello es largo, algo arqueado, de porte elegante. Es un caballo fuerte y compacto,
con un tórax amplio y profundo, un lomo ancho y cuartos traseros fuertes y bien musculados. La cola tiene su implantación alta y la suelen llevar erguida, como si de una bandera se tratase. Su alzada es moderada, aunque cada vez son más los ejemplares que superan el 1,50 m. Todos estos rasgos le confieren una singular y espléndida belleza. Aunque las cualidades que le han hecho el prototipo del caballo por antonomasia son su resistencia y sobriedad, su polivalencia y, sobre todo, su inteligencia. La introducción del caballo árabe en Europa y su difusión hizo que, con el tiempo, además de utilizarlo para mejorar otras razas, surgieran criadores especializados en él. Sus diferentes métodos, sus orígenes e incluso el clima han fijado ciertas diferencias entre los caballos árabes de distintas procedencias. Por ello hoy, entre los criadores, se habla de distintas líneas tales como Straight Egyptian, de Egipto, Crevit, de Inglaterra, o Pure Polish, de Polonia. Una de las líneas más características y apreciadas es el Pure Spanish. Criar caballos árabes, como cualquier otra raza, comienza por seleccionar un buen semental y unas buenas yeguas. Ambos son igual de importantes, ya que ambos aportan su carga genética a los futuros potros. En algunos países, como Alemania, existe un riguroso control para poder criar con un semental e inscribir sus productos. Esto garantiza un nivel de calidad para toda la cabaña de esos países. En otros, como ocurre en España, existe total libertad a la hora de utilizar un semental, aunque el mercado cada vez más competitivo e internacionalizado requiere productos de mayor calidad, obligando a utilizar yeguas y sementales contrastados. Hoy no tiene sentido criar caballos mediocres o simplemente buenos. Si la elección ha sido la correcta, el resultado será un espléndido potrillo. Esto es solo el principio de la cría. Pues si muy importante es la selección de los padres, no lo son menos todos los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo físico y psíquico del potro. Desde que nace hasta el destete, generalmente, alrededor de los 6 meses de edad, el potro permanece junto a su madre, en el mismo box que ellas cuando tengan que estar en las cuadras, y el resto del tiempo, que será el máximo posible, en el campo. Estos primeros meses serán determinantes para el desarrollo del animal. La leche materna, además de alimentarle adecuadamente, le proporciona los anticuerpos necesarios, ya que los potrillos nacen sin apenas defensas. El calostro, que es la primera leche que da la yegua recién parida, es la más rica en esas defensas. Durante los primeros 2 meses, madre e hijo no se separan en ningún momento. Este tiene una dependencia absoluta de aquella, y no solo por su alimentación. El potro se siente protegido junto a su madre, tanto del resto de la manada como de otros posibles peligros. Por otro lado,
El caballo, al ser un mamífero superior, no solo necesita los conocimientos innatos que ha recibido genéticamente, sino que necesita aprender. Y este aprendizaje, que durará toda su vida, comienza indefectiblemente con su madre. A medida que crecen, esta dependencia se va haciendo menor. A los 30 o 40 días el potro, aunque continúa mamando, comienza a tomar otra alimentación. Se aleja más de su madre y se relaciona cada vez más con los demás potros. El caballo es un animal gregario por naturaleza. Cuando vive en libertad, lo hace en manadas, con una jerarquía muy estricta. Los potros comienzan muy pronto a establecer esa jerarquía entre ellos, a la vez que aprenden un lenguaje muy rico y complejo para relacionarse, a base de gestos y actitudes. El hombre, para tratar a los caballos, ha de fijar su puesto dominante en esa jerarquía. Antes, generalmente, se establecía la doma, mediante la fuerza, el castigo y el agotamiento. Hoy son cada vez más los partidarios de aprovechar los conocimientos que actualmente se tienen sobre la psicología y el comportamiento del caballo para realizar una doma más positiva a base de ganarse su confianza. Esto se logra comenzando a trabajar poco a poco con los potros, cuando aún son pequeños. Esos primeros trabajos son muy simples, pero han de ser constantes. Se trata de hacerle perder el miedo innato que sienten hacia el hombre. Levantar y limpiar, o simplemente dar unas palmadas en el casco, lo prepara para el manejo que más adelante habrá de soportar cuando llegue el momento de herrarlo. También es conveniente acostumbrarlo pronto a llevarlo con el ronzal, tanto para atarlo para cualquier otro manejo que sea necesario, como para trasladarlo de un lugar a otro. Esta forma de desbravar a los potros requiere paciencia, dedicándole un poco de tiempo cada día. Para que dé resultado, hay que ser muy constante y hacer cada paso de una manera resuelta y decidida, pero sin violencia. Cuando se vuelve a soltar para que corra junto a su madre, se le deja a veces la cabezada para que se acostumbre a ella. El resultado de estos trabajos se deja notar en poco tiempo y lo sabremos apreciar cuando necesitemos manejar a un potro con más edad y por tanto mucho más poderoso. Al final, tendremos un caballo que se deja limpiar o herrar sin ningún problema.